Un niño silencioso escuchó el llanto de un caballo encadenado en la madrugada. La niebla, en San Telmo de las Cadenas, no era un fenómeno meteorológico, era una presencia constante, un manto húmedo y pesado que cubría las transacciones y los silencios de sus habitantes. Las calles de tierra apisonada absorbían el sonido, dejando el pueblo en un estado de quietud casi opresiva, como si la propia tierra se negara a revelar los secretos que guardaba bajo su superficie fría. Fue en esta atmósfera de perpetuo mutismo donde se gestó la inquietud, comenzando no con un grito de auxilio humano, sino con un lamento animal escuchado por el testigo menos probable. Rafael, un niño de 10 años cuyo nombre era rara vez pronunciado, se había ganado la reputación de ser una sombra silenciosa. Había perdido la capacidad de hablar tras un evento traumático años atrás, convirtiéndose en el receptor pasivo de todos los ruidos que el pueblo prefería ignorar. 3 noches atrás, en las horas previas al alba, cuando la luna ya se había rendido ante la inminente claridad y los ruidos de la vida diurna aún no osaban aparecer, Rafael fue despertado por una pena auditiva. No era el aullido familiar de un coyote ni el relincho juguetón de los potros. Era un gemido sostenido, profundo, que vibraba con una angustia tan específica que el niño supo de inmediato que provenía del gran establo de la hacienda de los Espejos Quebrados, propiedad ancestral de la familia Montenegro. El sonido, para el niño mudo, era el llanto encadenado de un caballo. Este dolor, sin embargo, no fue lo que alertó a la autoridad regional, sino la ausencia que le siguió. Casi simultáneamente al silencio del misterioso lamento, se confirmó la desaparición del doctor Fernando Cárdenas. Cárdenas, un veterinario equino de alta escuela, había llegado a San Telmo hace 6 meses, contratado por los Montenegro para cuidar de su joya más preciada, un semental pura sangre valorado en una fortuna, conocido simplemente como Sombra del Rey. El doctor no había dejado nota, solo su camioneta perfectamente estacionada y una oficina meticulosamente ordenada en la hacienda, como si se hubiera desvanecido entre 2 latidos. Pero lo verdaderamente alarmante no era la desaparición del hombre, sino el vacío que encontró el capataz al revisar los establos de élite. Sombra del Rey también había desaparecido. El caso aterrizó en el escritorio del inspector Elías Varela, un hombre de ciudad con una reputación forjada en la desconfianza hacia las narrativas fáciles. Varela no confiaba en el silencio de los pueblos pequeños. Sabía que era una armadura, no una ausencia. Su viaje a San Telmo no era para buscar un cadáver, sino para desenmascarar el tejido de omisiones que había permitido que un hombre y un animal de tal valor se esfumaran. Al llegar, Varela notó de inmediato la arquitectura del engaño. La hacienda de los Espejos Quebrados no llevaba ese nombre por casualidad. Sus ventanales rotos y su historia reflejaban verdades distorsionadas. Varela no comenzó su investigación interrogando a los dueños, sino observando la periferia, guiado por el único indicio poético que había sobrevivido al filtro policial, la declaración muda de Rafael. Si el niño había escuchado un caballo llorar encadenado en la madrugada, la clave no radicaba en el secuestro, sino en la propiedad y el tormento previo. La élite, la familia Montenegro, solo se preocupaba por el precio de la bestia, pero Varela entendía que la verdad se encontraba en el dolor que precedió a la fuga. El misterio del veterinario y el semental no era un simple caso de abducción o robo, era el reflejo de una justicia torcida, un código rural de honor y castigo donde los límites entre el hombre y la bestia se difuminaban bajo el peso de la ambición. El inspector se enfrentaba a un escenario donde la mentira era la moneda de cambio y la verdad, dolorosa y encadenada, esperaba ser liberada. Su búsqueda comenzaba en el punto de inflexión, donde la crueldad se transformó en evasión,
un camino pavimentado con sospechas ancestrales y la certeza de que el doctor Cárdenas no había sido la víctima, sino quizás el catalizador de una verdad mucho más antigua y peligrosa. La redención de San Telmo y la respuesta a la desaparición dependían de si Varela podía escuchar, a través del silencio del pueblo, el eco de aquel llanto. La investigación se centraría en desentrañar por qué un semental de pedigrí, cuidado por un experto, habría manifestado tal angustia y cómo esa angustia se relacionaba directamente con la repentina partida del doctor. Varela sabía que en la hacienda, donde el linaje y el secreto eran sinónimos, el veterinario había descubierto algo que iba más allá de la salud animal. El misterio se perfilaba como una danza macabra entre la avaricia de los terratenientes y la ética profesional del doctor, culminando en un acto desesperado que había roto la frágil calma de San Telmo. El inspector se encontró en el umbral del establo vacío, sintiendo el frío metálico de los barrotes. Este no sería un caso rápido. Implicaba navegar las profundidades de la lealtad y la traición en una comunidad donde la ley escrita palidecía ante la tradición no escrita. Varela se inclinó para examinar el suelo, buscando huellas, pero solo encontró la tierra barrida, con una pulcritud que gritaba encubrimiento. El silencio del niño Rafael era ahora el silencio del establo, un silencio diseñado para proteger un crimen que aún no se había definido completamente. Elías Varela comenzó su primer día en San Telmo con la certeza de que el caballo no había llorado simplemente por estar encadenado, sino por lo que representaba esa cadena. Y el doctor Cárdenas, al intentar romperla, se había convertido en una extensión de ese lamento. La búsqueda había trascendido la jurisdicción. Ahora era una cruzada por la verdad que se escondía en los espejos rotos de la hacienda. Varela pasó las primeras horas del día en la notaría municipal, examinando los registros de propiedad. San Telmo era un feudo de facto, dividido casi enteramente entre dos familias que guardaban una rivalidad fría y generacional, los Montenegro y los Rivas. La hacienda de los Espejos Quebrados pertenecía a don Emilio Montenegro, un patriarca envejecido cuya autoridad se manifestaba a través de sus silenciosos y obedientes hijos. Varela entendía que el poder económico era el primer sospechoso en cualquier crimen de esta escala. El semental desaparecido, sombra del rey, no era solo un activo, era el símbolo de la supremacía de los Montenegro. El investigador se desplazó hacia el perímetro de la hacienda. El establo principal, una estructura de piedra antigua con detalles de herrería colonial, emanaba un olor persistente a heno viejo y desinfectante. Varela no encontró signos de lucha o entrada forzada. Esto sugería que el doctor Cárdenas y quienquiera que se hubiera llevado a sombra del rey habían partido voluntariamente o con la complicidad interna. La ausencia de violencia física en la escena inicial era, paradójicamente, una señal de una violencia mucho más calculada. Varela se enfocó en el cubículo que Sombra del Rey había ocupado. Las cadenas que el niño había percibido no eran cadenas literales de castigo, sino lazos de sujeción para la noche, pero Varela notó algo sutil. En el punto donde el anclaje de la pared se unía al suelo había un rasguño, una línea fina y oscura que no parecía ser producto del desgaste diario. Se arrodilló, examinando la marca bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas. No era metal contra piedra, sino una sustancia más blanda, quizás cuero o tela, arrastrada con fuerza. Esto indicaba un forcejeo o una restricción inusual justo antes de que el caballo fuera movido. La única persona que se atrevió a acercarse al inspector fue la señora Elena, la cocinera de la hacienda, una mujer de rostro curtido que había servido a los Montenegro durante más de 40 años. Ella no habló directamente, sino que se acercó mientras Varela examinaba los restos de la oficina del doctor, dejando una taza de café humeante sobre la mesa y de manera casual
deslizando un objeto pequeño hacia el borde, un botón de hueso tallado, desgastado, que claramente no pertenecía al vestuario moderno de la servidumbre. El inspector recogió el botón, entendiendo el mensaje, un indicio silencioso de que alguien del pasado, alguien que no debía estar allí, había estado en la escena. Varela inspeccionó los objetos personales de Cárdenas. El doctor era metódico y reservado. Entre sus pertenencias, el inspector encontró una libreta de notas cifradas, llena de terminología veterinaria compleja y números de serie, pero oculta bajo la tapa posterior, había una fotografía. Era una imagen vieja, granulada, de dos niños pequeños jugando con un potro en un campo idílico que Varela no reconocía. Lo intrigante era que uno de los niños mostraba un parecido sorprendente con el propio doctor Cárdenas en su juventud, pero el otro niño, de rostro más serio, llevaba un chaleco adornado exactamente con el mismo tipo de botón de hueso que la cocinera había deslizado. El inspector Varela sintió el primer golpe de la verdad oculta. La desaparición de Cárdenas no se trataba de un robo oportunista de un caballo. Se trataba de una venganza meticulosamente planeada, arraigada en un pasado compartido y una rivalidad que se remontaba a la infancia. El lamento del caballo encadenado no era una premonición. Era el sonido de una historia antigua, volviendo para reclamar su precio. Varela dedicó el día a decodificar la libreta de Cárdenas, buscando el eslabón perdido entre la ciencia veterinaria y la historia personal. Las notas cifradas resultaron ser un registro detallado de los problemas de salud del semental, Sombra del Rey. Los registros indicaban que el caballo sufría de una dolencia crónica, una debilidad ósea progresiva que lo hacía inadecuado para la reproducción de alto rendimiento. Lo crucial era que Cárdenas había documentado no solo la enfermedad, sino su origen genético, concluyendo que la línea de sangre de los Montenegro estaba comprometida por décadas de endogamia selectiva y ocultamiento. Si esta información se hacía pública, el valor del linaje Montenegro se desplomaría, arruinando no solo a don Emilio, sino también al negocio de exportación de caballos de la región. Varela se dio cuenta de que Cárdenas no había sido solo un médico, había sido un custodio involuntario de un secreto financiero devastador. El doctor había documentado meticulosamente la verdad genética, quizás como una protección. El inspector sabía que don Emilio Montenegro negaría todo. Se dirigió a la casa principal. Don Emilio, un hombre de 70 años con la mirada dura y el pelo plateado, recibió a Varela en un salón forrado de pieles y trofeos ecuestres. Su conversación fue un ejercicio de elusión. Don Emilio insistió en la tesis del secuestro para obtener rescate, desestimando cualquier sugerencia sobre problemas genéticos en su semental. «Sombra del Rey es la perfección», gruñó don Emilio, con una calma forzada. Varela, sin embargo, se centró en la fotografía de la infancia. La mostró a don Emilio. Los ojos del patriarca se estrecharon. «¿Quién es este niño?», preguntó Varela, señalando al niño del botón de hueso. Don Emilio lo negó rotundamente. «No tengo idea. Quizás un antiguo empleado. El doctor Cárdenas era un hombre extraño, de costumbres solitarias». Esta negación rápida y absoluta sirvió como una confirmación para Varela. El niño del botón era importante y don Emilio estaba mintiendo sobre su identidad. Varela necesitaba una nueva línea de investigación. El linaje opuesto, los Rivas. Los Rivas y los Montenegro habían competido por la supremacía ecuestre durante generaciones. Si Sombra del Rey tenía un defecto genético, esto elevaría automáticamente la posición de los caballos Rivas. Encontró al patriarca de los Rivas, Ramiro, en su rancho, que contrastaba con la opulencia decadente de los Montenegro. La propiedad de los Rivas era moderna y eficiente. Ramiro Rivas era más joven, más astuto,
y estaba ansioso por cooperar, ofreciendo a Varela una copa de brandy caro y una sonrisa demasiado amplia. Rivas admitió conocer a Cárdenas. Un buen veterinario, quizás demasiado ético para este pueblo. Escuché que los caballos de Montenegro estaban sufriendo, triste pero inevitable, cuando la ambición nubla la genética. Rivas se presentó como un aliado, pero Varela detectó una nota de triunfo en su voz. El inspector le mostró la foto. Ramiro Rivas palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. «Ah, sí, reconozco el paisaje. Es el viejo potrero de la Esperanza. Ya no existe. Pero los niños no los conozco, inspector». Varela se retiró, sintiendo que ambos hombres habían mentido. Montenegro para ocultar la verdad genética. Rivas para ocultar su conexión con Cárdenas, o quizás con el pasado. El botón de hueso y la fotografía eran pistas muertas en el presente, pero gritaban una traición antigua. Los Rivas se beneficiaban de la caída de los Montenegro, pero ¿habían orquestado la desaparición del veterinario? La investigación de Varela se bifurcó. El destino del doctor y el significado del botón de hueso. Sospechaba que el botón no pertenecía a Ramiro Rivas, sino al niño de la foto que creció para convertirse en su hermano o primo, alguien olvidado o repudiado. Varela regresó al pueblo y localizó a una anciana tejedora que conocía la historia de las familias del pueblo mejor que los registros. Le mostró el botón. La anciana lo tocó con dedos nudosos y confirmó que era un diseño antiguo, característico de los chalecos que se usaban en las celebraciones de cosecha de la familia Rivas, pero solo en la rama menor, la que había sido desheredada hace décadas. El inspector Varela descubrió así la existencia de Pedro Rivas, el primo de Ramiro, expulsado de la familia por un escándalo de apuestas hace 20 años. Pedro había trabajado brevemente como caballerizo en la hacienda Montenegro antes de su caída. Si el niño de la foto con el botón de hueso era Pedro y Cárdenas era el otro niño, su conexión era profunda y antigua. El llanto encadenado del caballo adquiría ahora un nuevo significado, un pacto o una amistad que se había roto bajo la presión de las ambiciones familiares. Varela confrontó a Ramiro Rivas con el nombre de Pedro. La fachada de cooperación de Rivas se derrumbó. Pedro Rivas murió hace 10 años. Alcohol y mala vida. No tiene nada que ver con esto, espetó Ramiro. Varela sabía que la mentira no era si Pedro estaba muerto, sino cómo había muerto y por qué su recuerdo estaba tan protegido. Mientras tanto, la cocinera, doña Elena, proporcionó otro indicio. Le entregó a Varela un trozo de papel arrugado que había encontrado escondido bajo una tabla suelta en el piso de la cocina, cerca de la despensa que don Emilio usaba para guardar licores caros. El papel contenía solo una fecha antigua y una palabra escrita a mano por Cárdenas: intercambio. La fecha correspondía a un día significativo en el calendario equino local, un antiguo festival de herraje. Varela relacionó la fecha con el tiempo en que Cárdenas había llegado a San Telmo. El doctor había estado allí buscando algo más que un empleo. El inspector ató los cabos. Pedro Rivas, el primo desheredado, el botón de hueso, la amistad infantil con Cárdenas, la enfermedad genética de Sombra del Rey y la palabra intercambio. Varela se preguntó, ¿el doctor Cárdenas había regresado a San Telmo para vengarse de los Montenegro en nombre de su amigo caído, Pedro Rivas? ¿O el secreto genético era simplemente un arma y el verdadero objetivo era otro? El inspector investigó más a fondo la vida de Pedro Rivas. Los registros locales confirmaron su muerte por circunstancias naturales hace una década. Sin embargo, Varela encontró una pequeña nota de prensa archivada que mencionaba un incendio en el Potrero de la Esperanza, el lugar de la fotografía, ocurrido poco antes de la muerte de Pedro. El incendio fue clasificado como accidental, pero Varela sospechaba que había sido un intento fallido de borrar evidencia,
Con esta información, Varela volvió a la hacienda Montenegro. Esta vez no fue a ver a don Emilio, sino a interrogar a su hijo, Luis Montenegro, el encargado de la gestión diaria y la persona que había contratado a Cárdenas. Luis era un hombre nervioso, siempre a la sombra de su padre. Varela le preguntó sobre el intercambio. Luis se quedó blanco. «No sé de qué habla, inspector». Varela expuso su teoría sin esperar respuesta. El doctor Cárdenas regresó buscando justicia, no un sueldo. Él sabía que Sombra del Rey no era el semental puro que ustedes afirmaban, y sabía por qué. Luis se quedó en silencio, sus ojos fijos en el suelo de baldosas. Varela presionó. El verdadero semental de pedigrí no es Sombra del Rey. El verdadero semental murió hace 20 años, o fue vendido, o intercambiado. En ese momento, la tensión en la hacienda era palpable. El juego de las apariencias se estaba desmoronando, revelando las estructuras podridas debajo. Varela comprendió que el lamento del caballo no era el lamento de Sombra del Rey, era el lamento de la bestia sacrificada 20 años atrás, cuya identidad había sido usurpada para sostener la fortuna de los Montenegro. Cárdenas había descubierto este fraude genético. Varela se dirigió al archivo policial de hace 20 años, buscando cualquier referencia a un incidente equino en la región. Encontró un informe olvidado: la misteriosa muerte del semental Sol Negro, el caballo más prometedor de la generación anterior, propiedad entonces de los Rivas, justo en la época del escándalo de Pedro Rivas y su expulsión. La causa oficial: cólico fulminante. El inspector hizo la conexión que Ramiro Rivas había intentado evitar. La rivalidad entre las familias no era solo competitiva, era criminal. La palabra intercambio ahora resonaba con claridad. 20 años atrás, en el Festival de Herraje, los Montenegro, sabiendo que su propia línea de sangre estaba debilitada, habían tramado un plan. Habían intercambiado a su potro inferior por Sol Negro, el caballo estrella de los Rivas, y habían orquestado la caída de Pedro Rivas para desviar la atención. Pedro, el único que pudo haber conocido el secreto debido a su amistad con Cárdenas y su acceso a ambos establos, había sido silenciado, o al menos desacreditado. El doctor Cárdenas, habiendo sido testigo de la amistad con Pedro y quizás del trueque, había regresado a San Telmo 20 años después para confirmar y exponer el fraude genético. Pero si Cárdenas tenía la verdad genética y había huido con Sombra del Rey, ¿a dónde había ido? Varela regresó a la hacienda, no buscando a don Emilio, sino a doña Elena. La cocinera, con sus ojos llenos de sabiduría y tristeza, era la única fuente honesta de información. Ella le reveló que el verdadero secreto de la hacienda no era el fraude, sino una habitación oculta, un antiguo búnker subterráneo que los Montenegro usaban para guardar documentos y licor durante las revueltas históricas. El búnker estaba bajo el piso de la vieja caballeriza abandonada, separada del establo principal. Varela se dirigió a la caballeriza. El aire allí era espeso, cargado de humedad y el hedor a moho. Encontró una tabla suelta bajo un montón de sillas viejas, y al tirar de ella reveló una escalera de piedra estrecha que descendía a la oscuridad. El búnker estaba iluminado por una tenue bombilla. Había cajas viejas, botellas, y en el centro, atado firmemente con cuerdas de cuero, no Sombra del Rey, sino otro caballo, más pequeño y delgado, cuyo pelaje era de un tono oscuro y mate, y junto a él, tendido en el suelo con una herida en la cabeza, estaba el doctor Fernando Cárdenas. El inspector Varela experimentó el verdadero giro. Cárdenas no había desaparecido por voluntad propia. Había sido agredido y escondido, y el caballo en el búnker no era Sombra del Rey, era el potro de reemplazo, la prueba viviente del fraude genético de hace 2 décadas. El verdadero Sombra del Rey,
El semental de los Montenegro no había sido robado, sino que había sido trasladado a un lugar seguro, probablemente por los Montenegro, tan pronto como Cárdenas confirmó sus sospechas. Pero si el doctor estaba aquí, herido pero vivo, ¿quién lo había atacado? Y lo más importante, ¿por qué había intentado llevarse a este otro caballo, el semental de reemplazo, en lugar del verdadero? Varela llamó a refuerzos para asegurar a Cárdenas y al caballo, pero antes de que llegaran, don Emilio Montenegro apareció en la caballeriza. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una furia helada. «Usted ha metido las narices donde no debe, inspector. Esos secretos nos han costado 20 años de silencio». Varela se enfrentó a don Emilio en el umbral del búnker. «El doctor Cárdenas descubrió que hace 20 años ustedes no solo robaron a Sol Negro de los Rivas, sino que lo sustituyeron por este potro. El verdadero Sombra del Rey es un fraude. Pero el doctor no estaba aquí para chantajearlos, ¿verdad? Estaba aquí para redimir el honor de Pedro Rivas». Don Emilio admitió el fraude con una sonrisa amarga. «El verdadero semental de pedigrí, el Sol Negro robado, es el que ahora llamamos Sombra del Rey. Este de aquí es la prueba de nuestra miseria genética». Cárdenas intentó llevarse este potro de reemplazo para tener una prueba irrefutable de que la línea Montenegro era defectuosa. «Quería dinamitar mi imperio, no por dinero, sino por ese caballerizo muerto, Pedro Rivas, la amistad de la infancia». Varela se dio cuenta de que el lamento encadenado que Rafael había escuchado era, de hecho, el gemido de este potro de reemplazo, sufriendo quizás por la enfermedad genética que Cárdenas estaba documentando o por el aislamiento en el búnker. «¿Quién atacó a Cárdenas?», preguntó Varela. Don Emilio negó haberlo hecho. «Solo le pedí a mi capataz que lo vigilara. El doctor estaba obsesionado con ese animal». La verdad se reveló con la llegada de Luis Montenegro. Luis, el hijo, se acercó, pálido y temblando, confesando que él había golpeado a Cárdenas, pero no para proteger el fraude de su padre. «Mi padre robó al caballo Rivas hace 20 años y nos obligó a vivir con la mentira, pero no mató a Pedro Rivas», gritó Luis. Varela miró a don Emilio. «El incendio en el potrero de la Esperanza fue un intento de silenciar a Pedro, ¿verdad?». Don Emilio se mantuvo impasible. Pedro no murió en el incendio, murió de su propia debilidad. En ese instante crucial, un coche se detuvo bruscamente fuera de la caballeriza. No eran los refuerzos, era Ramiro Rivas, el patriarca rival, acompañado por 2 hombres. Ramiro no venía a ayudar, sino a asegurarse de que la caída de los Montenegro fuera completa y final. Ramiro entró, viendo al doctor herido y el potro deslucido. «La prueba. Es hora de que San Telmo conozca la verdad sobre su nobleza, don Emilio». Varela se interpuso entre los hombres. La confrontación había trascendido el fraude. Se había convertido en la guerra civil de la aristocracia ecuestre. La llegada de Ramiro Rivas proporcionó el catalizador final para la verdad. Ramiro no estaba interesado en la justicia para Pedro Rivas. Estaba interesado en la destrucción total de los Montenegro para recuperar el honor familiar perdido con el robo de Sol Negro. Varela, viendo la avaricia en Ramiro, recordó un detalle olvidado en el informe del incendio del potrero. Un testigo anónimo había mencionado ver a un hombre cojeando lejos de la escena. Varela miró al potro de reemplazo en el búnker, luego a don Emilio. «El robo del semental de los Rivas hace 20 años fue solo una parte del crimen. Usted no mató a Pedro Rivas, pero ¿quién sí lo hizo?». Don Emilio, derrotado, miró a su hijo Luis. El médico legal dictaminó causas naturales. Es la versión que se mantuvo. Ramiro Rivas intervino con voz triunfal. «Pedro Rivas fue un caballerizo traidor que intentó chantajear a don Emilio. Se lo merecía». Varela fijó su mirada en Ramiro. «Usted se benefició enormemente del escándalo de Pedro y del robo del semental, Ramiro. Y usted fue quien lo desheredó. El doctor Cárdenas encontró algo más que el fraude genético de Montenegro.
descubrió que Pedro Rivas no murió de mala vida. Murió porque alguien sabía que Pedro había descubierto el intercambio y, peor aún, que había intentado denunciarlo. Varela reveló la última pieza del rompecabezas, el botón de hueso tallado. No solo representaba a la rama menor de los Rivas, sino que Varela había notado que el corte del hueso en la parte trasera del botón era idéntico a una herramienta específica que encontró en la caja de herraje de Ramiro Rivas, una herramienta de corte personalizada. Usted visitó a Pedro Ramiro justo antes de su muerte. Lo visitó para silenciarlo y en la lucha se le cayó este botón. El doctor Cárdenas no regresó a San Telmo solo por los Montenegro, sino para encontrar la verdad sobre la muerte de su amigo de la infancia, que Ramiro Rivas había encubierto convenientemente como alcoholismo. El verdadero villano no era el ladrón, sino el purista vengativo. Ramiro Rivas, buscando preservar la pureza de su propio linaje y eliminar a un pariente vergonzoso, había asesinado a Pedro Rivas. Luego, al enterarse del descubrimiento de Cárdenas, había intentado utilizar la desaparición del veterinario para incriminar a don Emilio Montenegro y asegurar su propia supremacía. Ramiro Rivas intentó huir, pero los hombres que lo acompañaban, capataces que solo querían el pago, no movieron un músculo. El inspector Varela había desenredado la telaraña de ambición y asesinato. La verdad había salido a la luz en la oscuridad del búnker. Don Emilio Montenegro fue arrestado por fraude y encubrimiento de las condiciones de salud de sus animales, un golpe letal para su imperio. Luis Montenegro fue detenido por la agresión al doctor Cárdenas, pero el crimen más grave, el asesinato de Pedro Rivas, recayó sobre Ramiro Rivas, el supuesto aliado de la justicia. El doctor Cárdenas, aunque herido, sobrevivió. Una vez recuperado su testimonio sobre el fraude genético de los Montenegro y el rol de Pedro Rivas en el intento de denuncia, finalizó el reinado de la familia. El semental de reemplazo, el que había llorado encadenado, fue rescatado. Su sufrimiento terminó. Elías Varela se quedó unos días más en San Telmo. El silencio del pueblo se sentía diferente ahora. No era un silencio de encubrimiento, sino de reconstrucción. La verdad, por dolorosa que fuera, había roto las cadenas que ataban a la comunidad a sus mentiras históricas. El pequeño Rafael, el niño mudo, fue el último al que Varela visitó antes de partir. Rafael estaba sentado cerca del antiguo potrero de la Esperanza, que ahora estaba siendo restaurado. Varela no le habló, simplemente se sentó a su lado, sosteniendo en la mano la foto de los dos niños y el potro. Rafael tomó la foto, y por primera vez en años, un gesto apareció en su rostro, una mueca de reconocimiento y alivio. La justicia, en este caso, había sido desencadenada por el lamento de un animal y el oído de un testigo silencioso. Varela dejó San Telmo sabiendo que su trabajo no había sido solo resolver un caso de persona desaparecida, sino desmantelar una jerarquía construida sobre la mentira y el sufrimiento. El doctor Cárdenas había logrado su objetivo. El honor de su amigo Pedro Rivas había sido restaurado. El semental Sombra del Rey, el verdadero, el robado, se convirtió en una pieza clave de la evidencia genética, devolviendo una extraña forma de justicia a la familia Rivas y asegurando que ninguna familia pudiera volver a construir su fortuna sobre la crueldad y la traición. El inspector reflexionó que, a menudo, la verdad en las comunidades cerradas como San Telmo no residía en los documentos o los testimonios orales, sino en los ecos de los sufrimientos silenciados, como el llanto de un caballo encadenado que había esperado 20 años para ser escuchado. Varela regresó a la ciudad, llevando consigo el recuerdo de que la observación más profunda era a menudo la capacidad de escuchar lo que no se decía, lo que solo las víctimas inocentes, ya fueran humanas o animales, podían articular. El ciclo de la mentira
había terminado. El silencio, por fin, contenía verdad. Fin. La niebla, en San Telmo de las Cadenas, no era un fenómeno meteorológico. Era una presencia constante, un manto húmedo y pesado que cubría las transacciones y los silencios de sus habitantes. Las calles de tierra apisonada absorbían el sonido, dejando el pueblo en un estado de quietud casi opresiva, como si la propia tierra se negara a revelar los secretos que guardaba bajo su superficie fría. Fue en esta atmósfera de perpetuo mutismo donde se gestó la inquietud, comenzando no con un grito de auxilio humano, sino con un lamento animal escuchado por el testigo menos probable. Rafael, un niño de 10 años cuyo nombre era rara vez pronunciado, se había ganado la reputación de ser una sombra silenciosa. Había perdido la capacidad de hablar tras un evento traumático años atrás, convirtiéndose en el receptor pasivo de todos los ruidos que el pueblo prefería ignorar. 3 noches atrás, en las horas previas al alba, cuando la luna ya se había rendido ante la inminente claridad y los ruidos de la vida diurna aún no osaban aparecer, Rafael fue despertado por una pena auditiva. No era el aullido familiar de un coyote ni el relincho juguetón de los potros, era un gemido sostenido, profundo, que vibraba con una angustia tan específica que el niño supo de inmediato que provenía del gran establo de la hacienda de los Espejos Quebrados, propiedad ancestral de la familia Montenegro. El sonido, para el niño mudo, era el llanto encadenado de un caballo, un sufrimiento que trascendía el dolor físico. Este dolor, sin embargo, no fue lo que alertó a la autoridad regional, sino la ausencia que le siguió. Casi simultáneamente al silencio del misterioso lamento, se confirmó la desaparición del doctor Fernando Cárdenas. Cárdenas, un veterinario equino de alta escuela, había llegado a San Telmo hace 6 meses, contratado por los Montenegro para cuidar de su joya más preciada, un semental pura sangre valorado en una fortuna, conocido simplemente como Sombra del Rey. El doctor no había dejado nota, solo su camioneta perfectamente estacionada y una oficina meticulosamente ordenada en la hacienda, como si se hubiera desvanecido entre 2 latidos. Pero lo verdaderamente alarmante no era la desaparición del hombre, sino el vacío que encontró el capataz al revisar los establos de élite. Sombra del Rey también había desaparecido. El caso aterrizó en el escritorio del inspector Elías Varela, un hombre de ciudad con una reputación forjada en la desconfianza hacia las narrativas fáciles. Varela no confiaba en el silencio de los pueblos pequeños. Sabía que era una armadura, no una ausencia. Su viaje a San Telmo no era para buscar una persona perdida, sino para desenmascarar el tejido de omisiones que había permitido que un hombre y un animal de tal valor se esfumaran. Al llegar, Varela notó de inmediato la arquitectura del engaño. La hacienda de los Espejos Quebrados no llevaba ese nombre por casualidad. Sus ventanales rotos y su historia reflejaban verdades distorsionadas. Varela no comenzó su investigación interrogando a los dueños, sino observando la periferia, guiado por el único indicio poético que había sobrevivido al filtro policial, la declaración muda de Rafael. Si el niño había escuchado el lamento de un animal encadenado, la clave no radicaba en el secuestro, sino en la propiedad y el tormento previo. La élite, la familia Montenegro, solo se preocupaba por el precio de la bestia, pero Varela entendía que la verdad se encontraba en el dolor que precedió a la fuga. El misterio del veterinario y el semental no era un simple caso de abducción o robo. Era el reflejo de una justicia torcida, un código rural de honor y castigo donde los límites entre el hombre y la bestia se difuminaban bajo el peso de la ambición. El inspector se enfrentaba a un escenario donde la mentira era la moneda de cambio y la verdad, dolorosa y encadenada, esperaba ser liberada. Su búsqueda comenzaría en el punto de inflexión
donde la crueldad se transformó en evasión, un camino pavimentado con sospechas ancestrales y la certeza de que el doctor Cárdenas no había sido la víctima, sino quizás el catalizador de una verdad mucho más antigua y peligrosa. La redención de San Telmo y la respuesta a la desaparición dependían de si Varela podía escuchar, a través del silencio del pueblo, el eco de aquel llanto. La investigación se centraría en desentrañar por qué un semental de pedigrí, cuidado por un experto, habría manifestado tal angustia y cómo esa angustia se relacionaba directamente con la repentina partida del doctor. Varela sabía que en la hacienda, donde el linaje y el secreto eran sinónimos, el veterinario había descubierto algo que iba más allá de la salud animal. El misterio se perfilaba como una danza macabra entre la avaricia de los terratenientes y la ética profesional del doctor, culminando en un acto desesperado que había roto la frágil calma de San Telmo. El inspector se encontró en el umbral del establo vacío, sintiendo el frío metálico de los barrotes. Este no sería un caso rápido. Implicaba navegar las profundidades de la lealtad y la traición en una comunidad donde la ley escrita palidecía ante la tradición no escrita. Varela se inclinó para examinar el suelo, buscando huellas, pero solo encontró la tierra barrida, con una pulcritud que gritaba encubrimiento. El silencio del niño Rafael era ahora el silencio del establo, un silencio diseñado para proteger un crimen que aún no se había definido completamente. Elías Varela comenzó su primer día en San Telmo con la certeza de que el caballo no había llorado simplemente por estar encadenado, sino por lo que representaba esa cadena. Y el doctor Cárdenas, al intentar romperla, se había convertido en una extensión de ese lamento. La búsqueda había trascendido la jurisdicción. Ahora era una cruzada por la verdad que se escondía en los espejos rotos de la hacienda. Varela pasó las primeras horas del día en la notaría municipal, examinando los registros de propiedad. San Telmo era un feudo de facto, dividido casi enteramente entre dos familias que guardaban una rivalidad fría y generacional, los Montenegro y los Rivas. La hacienda de los Espejos Quebrados pertenecía a don Emilio Montenegro, un patriarca envejecido cuya autoridad se manifestaba a través de sus silenciosos y obedientes hijos. Varela entendía que el poder económico era el primer sospechoso en cualquier crimen de esta escala. El semental desaparecido, sombra del rey, no era solo un activo, era el símbolo de la supremacía de los Montenegro. El investigador se desplazó hacia el perímetro de la hacienda. El establo principal, una estructura de piedra antigua con detalles de herrería colonial, emanaba un olor persistente a heno viejo y desinfectante. Varela no encontró signos de lucha o entrada forzada, lo que sugería que el doctor Cárdenas y quienquiera que se hubiera llevado a sombra del rey habían partido voluntariamente o con la complicidad interna. La ausencia de violencia física en la escena inicial era una señal de una violencia más calculada. Varela se enfocó en el cubículo que Sombra del Rey había ocupado. Las cadenas que el niño había percibido no eran cadenas literales de castigo, sino lazos de sujeción para la noche, pero Varela notó algo sutil. En el punto donde el anclaje de la pared se unía al suelo había un rasguño, una línea fina y oscura que no parecía ser producto del desgaste diario. Se arrodilló, examinando la marca bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas. No era metal contra piedra, sino una sustancia más blanda, quizás cuero o tela, arrastrada con fuerza. Esto indicaba un forcejeo o una restricción inusual justo antes de que el caballo fuera movido. La única persona que se atrevió a acercarse al inspector fue la señora Elena, la cocinera de la hacienda, una mujer de rostro curtido que había servido a los Montenegro durante más de 40 años. Ella no habló directamente, sino que se acercó mientras Varela examinaba los restos de la oficina del doctor,
dejando una taza de café humeante sobre la mesa y de manera casual, deslizando un objeto pequeño hacia el borde, un botón de hueso tallado, desgastado, que claramente no pertenecía al vestuario moderno de la servidumbre. El inspector recogió el botón, entendiendo el mensaje, un indicio silencioso de que alguien del pasado, alguien que no debía estar allí, había estado en la escena. Varela inspeccionó los objetos personales de Cárdenas. El doctor era metódico y reservado. Entre sus pertenencias, el inspector encontró una libreta de notas cifradas, llena de terminología veterinaria compleja y números de serie, pero oculta bajo la tapa posterior, había una fotografía. Era una imagen vieja, granulada, de dos niños pequeños jugando con un potro en un campo idílico que Varela no reconocía. Lo intrigante era que uno de los niños mostraba un parecido sorprendente con el propio doctor Cárdenas en su juventud, pero el otro niño, de rostro más serio, llevaba un chaleco adornado exactamente con el mismo tipo de botón de hueso que la cocinera había deslizado. El inspector Varela sintió el primer golpe de la verdad oculta. La desaparición de Cárdenas no se trataba de un robo oportunista de un caballo. Se trataba de una venganza meticulosamente planeada, arraigada en un pasado compartido y una rivalidad que se remontaba a la infancia. El lamento del caballo encadenado no era una premonición. Era el sonido de una historia antigua, volviendo para reclamar su precio. Varela dedicó el día a decodificar la libreta de Cárdenas, buscando el eslabón perdido entre la ciencia veterinaria y la historia personal. Las notas cifradas resultaron ser un registro detallado de los problemas de salud del semental, Sombra del Rey. Los registros indicaban que el caballo sufría de una dolencia crónica, una debilidad ósea progresiva que lo hacía inadecuado para la reproducción de alto rendimiento. Lo crucial era que Cárdenas había documentado no solo la enfermedad, sino su origen genético, concluyendo que la línea de sangre de los Montenegro estaba comprometida por décadas de endogamia selectiva y ocultamiento. Si esta información se hacía pública, el valor del linaje Montenegro se desplomaría, arruinando no solo a don Emilio, sino también al negocio de exportación de caballos de la región. Varela se dio cuenta de que Cárdenas no había sido solo un médico, había sido un custodio involuntario de un secreto financiero devastador. El doctor había documentado meticulosamente la verdad genética, quizás como una protección. Varela sabía que don Emilio Montenegro negaría todo. Se dirigió a la casa principal. Don Emilio, un patriarca envejecido, recibió a Varela en un salón forrado de pieles y trofeos ecuestres. Su conversación fue un ejercicio de elusión. Don Emilio insistió en la tesis del secuestro para obtener rescate, desestimando cualquier sugerencia sobre problemas genéticos en su semental. «Sombra del Rey es la perfección», gruñó don Emilio, con una calma forzada. Varela, sin embargo, se centró en la fotografía de la infancia. La mostró a don Emilio. Los ojos del patriarca se estrecharon. «¿Quién es este niño?», preguntó Varela, señalando al niño del botón de hueso. Don Emilio lo negó rotundamente. «No tengo idea. Quizás un antiguo empleado. El doctor Cárdenas era un hombre extraño, de costumbres solitarias». Esta negación rápida y absoluta sirvió como una confirmación para Varela. El niño del botón era importante y don Emilio estaba mintiendo sobre su identidad. Varela necesitaba una nueva línea de investigación. El linaje opuesto, los Rivas. Los Rivas y los Montenegro habían competido por la supremacía ecuestre durante generaciones. Si Sombra del Rey tenía un defecto genético, esto elevaría automáticamente la posición de los caballos Rivas. Encontró al patriarca de los Rivas, Ramiro, en su rancho, que contrastaba con la opulencia decadente de los Montenegro. La propiedad de los Rivas era moderna y eficiente. Ramiro Rivas era más joven,
más astuto, y estaba ansioso por cooperar, ofreciendo a Varela una sonrisa demasiado amplia. Rivas admitió conocer a Cárdenas, un buen veterinario, quizás demasiado ético para este pueblo. Escuché que los caballos de Montenegro estaban sufriendo, triste pero inevitable, cuando la ambición nubla la genética. Rivas se presentó como un aliado, pero Varela detectó una nota de triunfo en su voz. El inspector le mostró la foto. Ramiro Rivas palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. Ah, sí, reconozco el paisaje. Es el viejo potrero de la Esperanza. Ya no existe. Pero los niños, no los conozco, inspector. Varela se retiró, sintiendo que ambos hombres habían mentido. Montenegro para ocultar la verdad genética. Rivas para ocultar su conexión con Cárdenas, o quizás con el pasado. El botón de hueso y la fotografía eran pistas muertas en el presente, pero gritaban una traición antigua. Los Rivas se beneficiaban de la caída de los Montenegro, pero Varela sospechaba que habían orquestado la desaparición del veterinario. La investigación de Varela se bifurcó, el destino del doctor y el significado del botón de hueso. Sospechaba que el botón no pertenecía a Ramiro Rivas, sino al niño de la foto que creció para convertirse en su hermano o primo, alguien olvidado o repudiado. Varela regresó al pueblo y localizó a una anciana tejedora que conocía la historia de las familias del pueblo mejor que los registros. Le mostró el botón. La anciana lo tocó con dedos nudosos y confirmó que era un diseño antiguo, característico de los chalecos que se usaban en las celebraciones de cosecha de la familia Rivas, pero solo en la rama menor, la que había sido desheredada hace décadas. El inspector Varela descubrió así la existencia de Pedro Rivas, el primo de Ramiro, expulsado de la familia por un escándalo de apuestas hace 20 años. Pedro había trabajado brevemente como caballerizo en la hacienda Montenegro antes de su caída. Si el niño de la foto con el botón de hueso era Pedro y Cárdenas era el otro niño, su conexión era profunda y antigua. El llanto encadenado del caballo adquiría ahora un nuevo significado, un pacto o una amistad que se había roto bajo la presión de las ambiciones familiares. Varela confrontó a Ramiro Rivas con el nombre de Pedro. La fachada de cooperación de Rivas se derrumbó. Pedro Rivas murió hace 10 años. Alcohol y mala vida. No tiene nada que ver con esto, espetó Ramiro. Varela sabía que la mentira no era si Pedro estaba muerto, sino cómo había muerto y por qué su recuerdo estaba tan protegido. Mientras tanto, la cocinera, doña Elena, proporcionó otro indicio. Le entregó a Varela un trozo de papel arrugado que había encontrado escondido bajo una tabla suelta en el piso de la cocina, cerca de la despensa que don Emilio usaba para guardar licores caros. El papel contenía solo una fecha antigua y una palabra escrita a mano por Cárdenas: intercambio. La fecha correspondía a un día significativo en el calendario equino local, un antiguo festival de herraje. Varela relacionó la fecha con el tiempo en que Cárdenas había llegado a San Telmo. El doctor había estado allí buscando algo más que un empleo. El inspector ató los cabos. Pedro Rivas, el primo desheredado, el botón de hueso, la amistad infantil con Cárdenas, la enfermedad genética de Sombra del Rey y la palabra intercambio. Varela se preguntó, ¿el doctor Cárdenas había regresado a San Telmo para vengarse de los Montenegro en nombre de su amigo caído, Pedro Rivas? ¿O el secreto genético era simplemente un arma y el verdadero objetivo era otro? El inspector investigó más a fondo la vida de Pedro Rivas. Los registros locales confirmaron su muerte por circunstancias naturales hace una década. Sin embargo, Varela encontró una pequeña nota de prensa archivada que mencionaba un incendio en el potrero de la Esperanza, el lugar de la fotografía, ocurrido poco antes de la muerte de Pedro. El incendio fue clasificado como accidental, pero Varela sospechaba que había sido un intento fallido de borrar evidencia,
Con esta información, Varela volvió a la hacienda Montenegro. Esta vez no fue a ver a don Emilio, sino a interrogar a su hijo, Luis Montenegro, el encargado de la gestión diaria y la persona que había contratado a Cárdenas. Luis era un hombre nervioso, siempre a la sombra de su padre. Varela le preguntó sobre el intercambio. Luis se quedó blanco. «No sé de qué habla, inspector». Varela expuso su teoría sin esperar respuesta. El doctor Cárdenas regresó buscando justicia, no un sueldo. Él sabía que Sombra del Rey no era el semental puro que ustedes afirmaban, y sabía por qué. Luis se quedó en silencio, sus ojos fijos en el suelo de baldosas. Varela presionó. El verdadero semental de pedigrí no es Sombra del Rey. El verdadero semental murió hace 20 años, o fue vendido, o intercambiado. En ese momento, la tensión en la hacienda era palpable. El juego de las apariencias se estaba desmoronando, revelando las estructuras podridas debajo. Varela comprendió que el lamento del caballo no era el lamento de Sombra del Rey, era el lamento de la bestia sacrificada 20 años atrás, cuya identidad había sido usurpada para sostener la fortuna de los Montenegro. Cárdenas había descubierto este fraude genético. Varela se dirigió al archivo policial de hace 20 años, buscando cualquier referencia a un incidente equino en la región. Encontró un informe olvidado: la misteriosa muerte del semental Sol Negro, el caballo más prometedor de la generación anterior, propiedad entonces de los Rivas, justo en la época del escándalo de Pedro Rivas y su expulsión. La causa oficial: cólico fulminante. El inspector hizo la conexión que Ramiro Rivas había intentado evitar. La rivalidad entre las familias no era solo competitiva, era criminal. La palabra intercambio ahora resonaba con claridad. 20 años atrás, en el Festival de Herraje, los Montenegro, sabiendo que su propia línea de sangre estaba debilitada, habían tramado un plan. Habían intercambiado a su potro inferior por Sol Negro, el caballo estrella de los Rivas, y habían orquestado la caída de Pedro Rivas para desviar la atención. Pedro, el único que pudo haber conocido el secreto debido a su amistad con Cárdenas y su acceso a ambos establos, había sido silenciado, o al menos desacreditado. El doctor Cárdenas, habiendo sido testigo de la amistad con Pedro y quizás del trueque, había regresado a San Telmo 20 años después para confirmar y exponer el fraude genético. Pero si Cárdenas tenía la verdad genética y había huido con Sombra del Rey, ¿a dónde había ido? Varela regresó a la hacienda, no buscando a don Emilio, sino a doña Elena. La cocinera le reveló que el verdadero secreto de la hacienda no era el fraude, sino una habitación oculta, un antiguo búnker subterráneo que los Montenegro usaban para guardar documentos y licor durante las revueltas históricas. El búnker estaba bajo el piso de la vieja caballeriza abandonada, separada del establo principal. Varela se dirigió a la caballeriza. El aire allí era espeso, cargado de humedad y el hedor a moho. Encontró una tabla suelta bajo un montón de sillas viejas y al tirar de ella reveló una escalera de piedra estrecha que descendía a la oscuridad. El búnker estaba iluminado por una tenue bombilla. Había cajas viejas, botellas, y en el centro, atado firmemente con cuerdas de cuero, no Sombra del Rey, sino otro caballo, más pequeño y delgado, cuyo pelaje era de un tono oscuro y mate, y junto a él, tendido en el suelo con una herida en la cabeza, estaba el doctor Fernando Cárdenas. El inspector Varela experimentó el verdadero giro. Cárdenas no había desaparecido por voluntad propia. Había sido agredido y escondido. Y el caballo en el búnker no era Sombra del Rey. Era el potro de reemplazo, la prueba viviente del fraude genético de hace 2 décadas. El verdadero Sombra del Rey, el semental de los Montenegro, no había sido robado, sino que había sido trasladado a un lugar seguro, probablemente por los Montenegro, tan pronto como Cárdenas confirmó sus sospechas. Pero si el doctor estaba aquí, herido pero vivo,
quién lo había atacado. Y lo más importante, ¿por qué había intentado llevarse a este otro caballo, el semental de reemplazo, en lugar del verdadero? Varela llamó a refuerzos para asegurar a Cárdenas y al caballo, pero antes de que llegaran, don Emilio Montenegro apareció en la caballeriza. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una furia helada. «Usted ha metido las narices donde no debe, inspector. Esos secretos nos han costado 20 años de silencio». Varela se enfrentó a don Emilio en el umbral del búnker. «El doctor Cárdenas descubrió que hace 20 años ustedes no solo robaron a Sol Negro de los Rivas, sino que lo sustituyeron por este potro. El verdadero Sombra del Rey es un fraude. Pero el doctor no estaba aquí para chantajearlos, ¿verdad? Estaba aquí para redimir el honor de Pedro Rivas». Don Emilio admitió el fraude con una sonrisa amarga. «El verdadero semental de pedigrí, el Sol Negro robado, es el que ahora llamamos Sombra del Rey. Este de aquí es la prueba de nuestra miseria genética. Cárdenas intentó llevarse este potro de reemplazo para tener una prueba irrefutable de que la línea Montenegro era defectuosa. Quería dinamitar mi imperio, no por dinero, sino por ese caballerizo muerto, Pedro Rivas, la amistad de la infancia». Varela se dio cuenta de que el lamento encadenado que Rafael había escuchado era, de hecho, el gemido de este potro de reemplazo, sufriendo quizás por la enfermedad genética que Cárdenas estaba documentando o por el aislamiento en el búnker. «¿Quién atacó a Cárdenas?», preguntó Varela. Don Emilio negó haberlo hecho. «Solo le pedí a mi capataz que lo vigilara. El doctor estaba obsesionado con ese animal». La verdad se reveló con la llegada de Luis Montenegro. Luis, el hijo, se acercó, pálido y temblando, confesando que él había golpeado a Cárdenas, pero no para proteger el fraude de su padre. «Mi padre robó al caballo Rivas hace 20 años y nos obligó a vivir con la mentira, pero no mató a Pedro Rivas», gritó Luis. Varela miró a don Emilio. «El incendio en el potrero de la Esperanza fue un intento de silenciar a Pedro, ¿verdad?». Don Emilio se mantuvo impasible. Pedro no murió en el incendio, murió de su propia debilidad. En ese instante crucial, un coche se detuvo bruscamente fuera de la caballeriza. No eran los refuerzos, era Ramiro Rivas, el patriarca rival, acompañado por 2 hombres. Ramiro no venía a ayudar, sino a asegurarse de que la caída de los Montenegro fuera completa y final. Ramiro entró, viendo al doctor herido y el potro deslucido. «La prueba. Es hora de que San Telmo conozca la verdad sobre su nobleza, don Emilio». Varela se interpuso entre los hombres. La confrontación había trascendido el fraude. Se había convertido en la guerra civil de la aristocracia ecuestre. La llegada de Ramiro Rivas proporcionó el catalizador final para la verdad. Ramiro no estaba interesado en la justicia para Pedro Rivas. Estaba interesado en la destrucción total de los Montenegro para recuperar el honor familiar perdido con el robo de Sol Negro. Varela, viendo la avaricia en Ramiro, recordó un detalle olvidado en el informe del incendio del potrero. Un testigo anónimo había mencionado ver a un hombre cojeando lejos de la escena. Varela miró al potro de reemplazo en el búnker, luego a don Emilio. El robo del semental de los Rivas hace 20 años fue solo una parte del crimen. Usted no mató a Pedro Rivas, pero ¿quién sí lo hizo? Don Emilio, derrotado, miró a su hijo Luis. El médico legal dictaminó causas naturales. Es la versión que se mantuvo. Ramiro Rivas intervino con voz triunfal. Pedro Rivas fue un caballerizo traidor que intentó chantajear a don Emilio. Se lo merecía. Varela fijó su mirada en Ramiro. Usted se benefició enormemente del escándalo de Pedro y del robo del semental, Ramiro. Y usted fue quien lo desheredó. El doctor Cárdenas encontró algo más que el fraude genético de Montenegro. Descubrió que Pedro Rivas no murió de mala vida. Murió porque alguien sabía que Pedro había descubierto el intercambio, y peor aún, que había intentado denunciarlo. Varela reveló la última pieza del rompecabezas.
El botón de hueso tallado no solo representaba a la rama menor de los Rivas, sino que Varela había notado que el corte del hueso en la parte trasera del botón era idéntico a una herramienta específica que encontró en la caja de herraje de Ramiro Rivas, una herramienta de corte personalizada. Usted visitó a Pedro Ramiro justo antes de su muerte. Lo visitó para silenciarlo y en la lucha se le cayó este botón. El doctor Cárdenas no regresó a San Telmo solo por los Montenegro, sino para encontrar la verdad sobre la muerte de su amigo de la infancia, que Ramiro Rivas había encubierto convenientemente como alcoholismo. El verdadero villano no era el ladrón, sino el purista vengativo. Ramiro Rivas, buscando preservar la pureza de su propio linaje y eliminar a un pariente vergonzoso, había asesinado a Pedro Rivas. Luego, al enterarse del descubrimiento de Cárdenas, había intentado utilizar la desaparición del veterinario para incriminar a don Emilio Montenegro y asegurar su propia supremacía. Ramiro Rivas intentó huir, pero los hombres que lo acompañaban, capataces que solo querían el pago, no movieron un músculo. El inspector Varela había desenredado la telaraña de ambición y asesinato. La verdad había salido a la luz en la oscuridad del búnker. Don Emilio Montenegro fue arrestado por fraude y encubrimiento de las condiciones de salud de sus animales, un golpe letal para su imperio. Luis Montenegro fue detenido por la agresión al doctor Cárdenas, pero el crimen más grave, el asesinato de Pedro Rivas, recayó sobre Ramiro Rivas, el supuesto aliado de la justicia. El doctor Cárdenas, aunque herido, sobrevivió. Una vez recuperado su testimonio sobre el fraude genético de los Montenegro y el rol de Pedro Rivas en el intento de denuncia, finalizó el reinado de la familia. El semental de reemplazo, el que había llorado encadenado, fue rescatado. Su sufrimiento terminó. Elías Varela se quedó unos días más en San Telmo. El silencio del pueblo se sentía diferente ahora. No era un silencio de encubrimiento, sino de reconstrucción. La verdad, por dolorosa que fuera, había roto las cadenas que ataban a la comunidad a sus mentiras históricas. El pequeño Rafael, el niño mudo, fue el último al que Varela visitó antes de partir. Rafael estaba sentado cerca del antiguo potrero de la Esperanza, que ahora estaba siendo restaurado. Varela no le habló, simplemente se sentó a su lado, sosteniendo en la mano la foto de los dos niños y el potro. Rafael tomó la foto, y por primera vez en años, un gesto apareció en su rostro, una mueca de reconocimiento y alivio. La justicia, en este caso, había sido desencadenada por el lamento de un animal y el oído de un testigo silencioso. Varela dejó San Telmo sabiendo que su trabajo no había sido solo resolver un caso de persona desaparecida, sino desmantelar una jerarquía construida sobre la mentira y el sufrimiento. El doctor Cárdenas había logrado su objetivo. El honor de su amigo Pedro Rivas había sido restaurado. El semental Sombra del Rey, el verdadero, el robado, se convirtió en una pieza clave de la evidencia genética, devolviendo una extraña forma de justicia a la familia Rivas y asegurando que ninguna familia pudiera volver a construir su fortuna sobre la crueldad y la traición. El inspector reflexionó que, a menudo, la verdad en las comunidades cerradas como San Telmo no residía en los documentos o los testimonios orales, sino en los ecos de los sufrimientos silenciados, como el llanto de un caballo encadenado que había esperado 20 años para ser escuchado. Varela regresó a la ciudad, llevando consigo el recuerdo de que la observación más profunda era a menudo la capacidad de escuchar lo que no se decía, lo que solo las víctimas inocentes, ya fueran humanas o animales, podían articular. El ciclo de la mentira había terminado. El silencio, por fin, contenía verdad. Sin embargo, este desenlace judicial, con los arrestos de don Emilio Montenegro, Luis y Ramiro Rivas, era apenas el preludio de una tarea monumental.
la rectificación de 2 décadas de historia fraudulenta. Varela entendió que el verdadero castigo para San Telmo residía en la obligación de desmantelar la narrativa de su propia élite. La caída de los patriarcas no se limitaba a unas celdas, sino a la depuración de los libros genealógicos, aquellos textos que habían sido la base de la economía y la vanidad local. La falsedad insertada en el linaje equino se había propagado a todo el tejido social, obligando a reevaluar cada título, cada venta, cada promesa de superioridad que se había comercializado bajo el nombre de la Hacienda de los Espejos Quebrados. La labor en los registros se convirtió en una arqueología forense. Los peritos, llegados de la capital, trabajaron metódicamente para separar la paja de los hechos, revelando la fragilidad inherente a cualquier legado construido sobre una base corrupta. El semental, sombra del rey, cuya identidad original había sido robada a los Rivas, ahora se enfrentaba al escarnio público de su origen ilegítimo, un golpe al capital simbólico de la región que trascendía cualquier pérdida monetaria. Se demostró que la ambición de los Montenegro había infectado sistemáticamente los estándares de pureza que San Telmo tanto valoraba. En contraposición a la euforia inicial por la exposición del crimen, la reacción de la comunidad fue compleja. No hubo celebración. En su lugar, se instaló una resignación gélida. Los habitantes no se sintieron vengados, sino avergonzados, obligados a mirar de frente la podredumbre sistémica que habían tolerado tácitamente a cambio de una ilusión de estabilidad y prosperidad. La élite del pueblo, compuesta por pequeños propietarios que dependían del mercado equino dominado por los Montenegro y Rivas, tuvo que aceptar que sus propias inversiones y reputaciones estaban manchadas por la mentira ancestral. Más allá del aspecto legal, Varela observaba el colapso psicológico de la hegemonía. La verdad operaba como un ácido corrosivo, disolviendo las estructuras de confianza que cimentaban las relaciones sociales. La traición de Ramiro Rivas a su propio primo, Pedro, no era vista solo como un asesinato, sino como la máxima expresión de una cultura que priorizaba el estatus sobre la sangre y el honor. Los allegados a las familias caídas se apresuraron a tomar distancia, temiendo el contagio de la deshonra. De manera crucial, la figura de doña Elena, la cocinera, pasó de ser una empleada invisible a una depositaria de la verdad. Su valentía discreta al ofrecer el botón de hueso se interpretaba ahora como un acto subversivo contra la tiranía del silencio. Ella representaba a aquellos que, desde la periferia del poder, habían conservado un sentido ético inalterable. Varela garantizó su protección, reconociendo que la mujer había sido una pieza clave para desentrañar los secretos que la alta sociedad de San Telmo había intentado sepultar bajo capas de protocolo y negligencia. A este respecto, el niño Rafael se convirtió en un faro involuntario. Su incapacidad para verbalizar había resultado ser la herramienta más efectiva para la justicia, probando que la percepción pura, desprovista del filtro del lenguaje, captaba esencias que los adultos, cegados por el beneficio o la lealtad, ignoraban. El llanto encadenado que él había escuchado se transformó en la metáfora de la verdad cautiva. Por consiguiente, el futuro de San Telmo dependería de su capacidad para sanar, no a través de un nuevo liderazgo, sino a través de la adopción de una transparencia radical, limpiando la mancha que había sido el sustento de su prestigio. La hacienda, ahora silenciada y bajo intervención, era un monumento en ruinas a la arrogancia, esperando la difícil tarea de renacer desde las cenizas de una revelación devastadora. La verdad, aunque liberadora, se revelaba como una carga pesada. El desmantelamiento de la red criminal fue la culminación de la pesquisa, pero la auténtica labor para San Telmo de las Cadenas recién comenzaba. La justicia penal había extirpado los cuerpos enfermos de la cúpula,
mas restaba erradicar el alma del engaño que había nutrido a la comunidad durante décadas. La condena judicial, si bien era un requisito legal ineludible, palidecía ante el despojo de la autoridad moral de las viejas castas. La élite local se enfrentó a un juicio ético inapelable, entendiendo que el castigo mayor no radicaba en la reclusión, sino en la pérdida del respeto público y la disolución de su mito fundacional. El quiebre del fraude ecuestre engendró una grieta más profunda, la necesidad de reescribir la historia económica del pueblo. Los grandes terratenientes no solo habían comerciado con linajes falsos, sino que habían suprimido toda competencia legítima, monopolizando el acceso a mercados y créditos. No obstante, la caída de los patriarcas generó un peligroso vacío de liderazgo. La respuesta, paradójicamente, no provino de una nueva figura dominante emergiendo de las sombras, sino de una dispersión de responsabilidades. Los pequeños y medianos agricultores, históricamente marginados por el control absoluto de los capitales caídos, se vieron forzados a forjar alianzas insólitas. Por añadidura, la repentina ausencia de los monopolios obligó a estos productores menores a demostrar una resiliencia cooperativa nunca antes ejercitada. Tuvieron que crear nuevas estructuras horizontales de comercio y gestión de recursos, demostrando que el futuro de San Telmo no dependería de la concentración del poder, sino de su distribución equitativa. Considere por un momento cómo una comunidad reacciona cuando su columna vertebral financiera se pulveriza. La única opción viable es el mutualismo, el cual se convirtió en la inesperada medicina para la enfermedad de la avaricia. De forma análoga, el paisaje, testigo silencioso de la tragedia, se transformó en un espejo de la psique colectiva. El antiguo terreno baldío, mencionado en los archivos como el lugar de la traición y el fuego, se convirtió en un símbolo de purificación. Los lugareños, al visitarlo, ya no veían ese sitio como un lugar de vergüenza o secreto, sino como una tierra fértil para sembrar una memoria más honesta. Este espacio físico, liberado del peso de las transgresiones pasadas, sirvió como el núcleo para un nuevo parque comunal, un gesto simbólico de que la naturaleza había sido pervertida y ahora debía ser restaurada a su estado original de verdad. Para el inspector Varela, que observaba el lento y doloroso proceso de sutura social, el caso representó una tesis sobre la condición humana. La verdad, comprendió en el epílogo de su misión, no era una entidad estática esperando a ser descubierta bajo una roca. Era, más bien, un resultado dinámico, fruto de la presión constante ejercida contra la obstinación de la mentira. Se marchó llevando consigo la profunda convicción de que la observación metódica y la empatía hacia las voces más vulnerables eran las únicas armas capaces de perforar las armaduras del prestigio social, incluso cuando esas voces eran tan sutiles como un lamento animal. En consecuencia, San Telmo se erigió como un monumento a la cautela ética. El legado del fraude y el asesinato no sería borrado, sino transformado en una historia de advertencia, transmitida a las nuevas generaciones como un imperativo moral. La resolución trascendente no significó el olvido, sino la integración del doloroso pasado en una nueva identidad comunitaria. Había logrado, por fin, trascender la mera resolución criminal para convertirse en un experimento social de redención, donde el precio del silencio fue, finalmente, saldado por la voz incontenible de la justicia. La bruma que envolvía al pueblo no se disipó con el sol, sino con la claridad de los hechos, dejando tras de sí un horizonte más definido, aunque irrevocablemente más sombrío. Empecemos por la dimensión burocrática, pues el colapso moral tuvo ramificaciones inmediatas en la administración regional.
La desclasificación de los expedientes de pureza zootécnica reveló una red de certificaciones falsificadas que se extendía mucho más allá de los dos clanes principales. Esta revelación paralizó el mercado agropecuario de exportación. Los registros catastrales y los títulos de crédito que utilizaban la autenticidad del linaje como garantía financiera quedaron instantáneamente invalidados. El caos documental subsiguiente obligó a las oficinas gubernamentales a emprender una revisión exhaustiva de 2 décadas de transacciones, un proceso lento y económicamente debilitante. La credibilidad institucional se evaporó, dejando un vacío de confianza que las autoridades locales tardarían años en reconstruir, evidenciando cómo la mentira de unos pocos había corrompido toda la estructura económica formal de la comarca. Ahora bien, la onda expansiva alcanzó el ámbito ético y la dinámica de la culpa. La comunidad se vio forzada a confrontar la diferencia entre la ignorancia pasiva y la complicidad silenciosa. Los pequeños propietarios y trabajadores que se habían beneficiado marginalmente del sistema fraudulento, ya sea mediante empleos estables o favores indirectos, sintieron el peso de la culpa de supervivencia. No eran criminales, pero su inacción había cimentado el poder de los opresores. A este respecto, los medios de comunicación regionales, liberados del control editorial de los terratenientes, comenzaron a publicar historias que revelaban abusos laborales y extorsiones olvidadas, generando un ciclo de denuncia que transformó las relaciones interpersonales. La deferencia social, antes obligatoria, se disolvió en una atmósfera de recelo generalizado, donde cada vecino se preguntaba quién más había sabido y callado. Por consiguiente, se gestó una reconfiguración económica que buscaba alternativas al modelo latifundista centrado en el prestigio equino. La ruina del mercado de élite impulsó la diversificación hacia cultivos de subsistencia y la ganadería menor, productos cuya autenticidad no dependía de genealogías inmemoriales, sino de la verificación inmediata. Se establecieron cooperativas agrícolas, rompiendo con la tradición de producción individualista y competitiva. Esta transición fue dura, marcada por la falta de capital y la inexperiencia en gestión comunitaria, pero representó una liberación fundamental. El valor de la tierra y del trabajo dejó de estar supeditado al capricho de un apellido o un semental mitificado, enfocándose en la utilidad concreta y la sustentabilidad comunitaria. El pueblo comenzó a construir una economía basada en la confianza mutua, en contraposición directa a la desconfianza vertical del pasado. Otro aspecto crucial radicó en la enseñanza que la resolución del caso legó a las fuerzas del orden. El método del inspector Varela, que priorizaba la lectura de los indicios sensoriales marginales sobre los testimonios oficiales, reformuló la doctrina investigativa en la zona. Su éxito probó que la verdad a menudo se refugiaba en lo que era desestimado por ser irracional o anecdótico, como el agónico sonido captado por la percepción prístina de un testigo excluido por su mudez. Los oficiales subalternos comenzaron a recibir capacitación para interpretar el contexto emocional y ambiental de una escena, entendiendo que el ruido más sutil podía ser el testimonio más contundente. El enfoque se desplazó del «quién miente» al «qué revela el entorno», honrando la idea de que los objetos y los seres vivos son narradores honestos. Finalmente, la memoria colectiva experimentó una metamorfosis. La reconstrucción física y social del pueblo no se concibió como un intento de restaurar el ancien régimen, sino como la edificación de una nueva arquitectura de la conciencia. Los antiguos sitios de poder y secretismo, como el centro del fraude genético y la cámara oculta, se abrieron al escrutinio público como recordatorios de la fragilidad del honor. La piedra de las fachadas, que había permanecido inmutable, contrastaba ahora
con la maleabilidad de las leyes y las éticas humanas. La lección perdurable para San Telmo fue que la libertad no se obtiene al derrocar a un tirano, sino al desarrollar una vigilancia interna constante contra la tentación de privilegiar la ilusión de grandeza sobre la incómoda realidad de la justicia. La comunidad abrazó una sobriedad existencial, aceptando que la verdad no siempre ofrecía consuelo, pero sí el único camino hacia una paz duradera. No obstante la aparente restauración del orden, la secuela más insidiosa del caso se manifestó en la desintegración del capital social, ese tejido invisible de acuerdos informales que sustenta la vida rural. Los vecinos, liberados del yugo de los Montenegro y Rivas, se encontraron navegando un vacío moral donde las viejas lealtades, basadas en el miedo y la dependencia, habían desaparecido sin ser reemplazadas por un nuevo código de confianza. Reflexione ahora sobre cómo la desilusión colectiva se cristaliza. Al descubrir que los pilares de la sociedad estaban huecos, cada promesa, cada apretón de manos anterior, se convirtió en una sospecha, forzando a los ciudadanos a reevaluar absolutamente todas sus relaciones. A decir verdad, la crisis afectó profundamente el sistema educativo local, el cual había glorificado la historia familiar de los Montenegro, integrándola en el currículo como ejemplo de éxito y nobleza. El descubrimiento del fraude y el asesinato obligó a la Junta Escolar a revisar de urgencia los libros de texto, eliminando décadas de propaganda encubierta. Este proceso generó una tensión generacional significativa, ya que los jóvenes recién instruidos en la verdad forense confrontaban a sus padres con preguntas difíciles sobre la ceguera voluntaria y la complicidad histórica. Piense en la dificultad de enseñar historia cuando la verdad se convierte en un arma contra la autoridad paterna. El aula se transformó en un campo de batalla ético, donde la búsqueda de la honestidad académica se fusionó con la necesidad de sanación emocional. Además, surgió un fenómeno sociológico curioso en torno a los objetos materiales de las familias caídas. Las propiedades de los Montenegro, embargadas y puestas en subasta, se convirtieron en reliquias tóxicas. Nadie en San Telmo quería adquirir ni siquiera los muebles, temiendo que la desgracia o la deshonra se adhirieran al nuevo dueño. Los martillos de subasta sonaron en vacío. Esta renuencia demostró que el capital económico había sido subsumido por un repudio simbólico. La comunidad prefería la austeridad a poseer algo contaminado por la traición. Por ende, la hacienda, lejos de ser vendida a capitales externos, fue destinada temporalmente como centro de capacitación agrícola para los jóvenes, reconvirtiendo el monumento al orgullo en una herramienta para la emancipación práctica. Por otra parte, la figura del doctor Cárdenas experimentó una compleja transfiguración. Al principio fue visto como un justiciero, pero su método, su obsesión por la venganza personal en nombre de su amigo, planteó interrogantes. Su sacrificio no fue un acto de bondad desinteresada, sino la consumación de una lealtad forjada en la infancia y enterrada bajo años de rencor. El pueblo tuvo que lidiar con esta ambigüedad moral. La verdad había sido liberada por un hombre consumido por su propia cruzada. En consecuencia, su legado se entendió como una lección de que los fines, por nobles que fueran, a veces requieren medios personales dolorosos y éticamente grises. Construyendo sobre esto, la administración de la justicia se volvió más sensible a los crímenes de cuello blanco rurales. Anteriormente, las fechorías de los terratenientes eran tratadas con guante blanco, pero el caso Montenegro estableció un precedente ineludible. Los fiscales y jueces locales recibieron directrices para aplicar el rigor de la ley sin distinción de apellido o riqueza. Este cambio en la jurisprudencia comenzó a erosionar la impunidad estructural,
alentando a otros ciudadanos a presentar denuncias sobre fraudes menores y abusos laborales que habían sido tolerados históricamente. Así, la onda de choque del fraude genético mutó en una reforma judicial silenciosa, prometiendo un terreno más equitativo para las futuras disputas agrarias. San Telmo, al final, descubrió que la verdadera fortaleza no residía en el prestigio heredado, sino en la capacidad de mirar la propia sombra y someterla al juicio de la luz pública. El restablecimiento de San Telmo exigió la invención de nuevas formas de ritualización cívica, ya que los antiguos ceremoniales que celebraban el poder equino habían quedado irreparablemente mancillados. Las festividades tradicionales, otrora centradas en desfiles de sementales y juramentos de lealtad a los patriarcas, tuvieron que ser sustituidas por actos que enfatizaran la honestidad comunitaria. Considere ahora cómo la sociedad, al perder sus mitos de origen, busca nuevos anclajes simbólicos. Se instituyó la Fiesta de la Cosecha Limpia, un evento que ya no veneraba la genealogía, sino la trazabilidad verificable de los productos agrícolas, celebrando la transparencia en la cadena de suministro como el máximo valor económico. Por añadidura, la revalorización del espacio público como escenario de la verdad fue palpable. El antiguo zócalo, que había funcionado como un escenario para la exhibición social de las castas, fue transformado. Se eliminaron los pedestales de mármol que llevaban los nombres de los fundadores fraudulentos, y en su lugar se erigió una fuente sobria cuyo agua fluía a través de canales de piedra que representaban la complejidad de la ley. Se buscaba con esto una arquitectura de la humildad, donde la grandilocuencia fuera castigada por su asociación directa con la mentira. Este cambio físico pretendía inculcar que la belleza de la comunidad residía en su funcionalidad ética, no en la ostentación. Más aún, el caso impulsó una sutil pero profunda revolución en la gestión de los recursos hídricos. Los Montenegro habían controlado históricamente el acceso a los pozos más profundos, utilizando el agua como herramienta de coerción política y social contra quienes osaban desafiar su monopolio. Una vez desarticulado el poder del clan, se implementó un sistema de administración cooperativa del agua, supervisado por un consejo rotatorio de ciudadanos. Esto significó que la distribución de este recurso vital dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho equitativo, demostrando que la justicia no se limitaba a la sala del tribunal, sino que se extendía al manejo equitativo de los elementos esenciales. En contraste con la represión del pasado, la nueva atmósfera de franqueza fomentó el surgimiento de expresiones artísticas críticas. Los murales que antes ensalzaban las proezas ecuestres o los retratos idealizados de los terratenientes fueron cubiertos o reemplazados por obras que exploraban temas de traición, memoria y el costo del silencio. Artistas locales, silenciados por miedo a represalias, utilizaron el lienzo y la arcilla para procesar el trauma colectivo. Este florecimiento cultural, crudo y reflexivo, funcionó como una catarsis necesaria, permitiendo a los habitantes verbalizar y visualizar el dolor sin caer en la amargura paralizante. De manera similar, el caso de Pedro Rivas, el amigo asesinado del veterinario, generó un debate fundamental sobre la dignidad del trabajo. Pedro había sido un caballerizo, un eslabón bajo en la cadena social, cuya vida fue desechada por un conflicto de intereses de la élite. Ahora, la comunidad reexaminó cómo valoraba a sus trabajadores manuales. Se establecieron programas de dignificación laboral y se crearon sindicatos independientes, asegurando que los derechos de quienes mantenían la infraestructura del pueblo no fueran ignorados. Esto significó que el sacrificio de Pedro se transformó en un catalizador para la reforma social, elevando el valor del esfuerzo honesto por encima del pedigrí.
Por último, la relación del pueblo con el exterior se transformó radicalmente. San Telmo había dependido de la imagen de pureza y exclusividad proyectada por los Montenegro. Tras el escándalo, tuvieron que aceptar una imagen más realista, la de un pueblo en recuperación. Esta humildad forzada, sin embargo, se tradujo en una apertura a nuevas alianzas comerciales basadas en la calidad tangible y no en la ficción genealógica. Invirtieron en certificaciones externas de calidad para sus nuevos productos, demostrando un compromiso con estándares internacionales que contrastaba con la arrogancia autosuficiente de antaño. Así, el pueblo, despojado de su mito de grandeza, encontró un camino más sólido y sostenible hacia el futuro, entendiendo que la reputación verdadera se construye día a día con acciones verificables. La reestructuración administrativa, forzada por la magnitud del fraude genético, trascendió la mera revisión de documentos, impulsó una metamorfosis tecnológica fundamental. Ahora bien, para blindar la certificación de los linajes equinos y agrícolas contra cualquier futura manipulación, se implementó un sistema de registro digital inmutable, basado en tecnología de cadena de bloques, pionero en la región. Esta innovación, traída por consultores externos, garantizaba que cada dato de nacimiento, cruza o venta quedara cifrado y distribuido en una red pública, imposibilitando que una sola autoridad o familia pudiese alterar el historial sin dejar rastros indelebles en el consenso digital. La opacidad de antaño fue reemplazada por una transparencia algorítmica, estableciendo un nuevo estándar de verificación irrefutable para cualquier transacción que dependiera de la autenticidad. Más aún, la dolorosa lección sobre la ficción de la nobleza dejó una huella indeleble en la mentalidad colectiva, redefiniendo la relación de San Telmo con la credibilidad. El escepticismo, antes mal visto como insubordinación o chismorreo, se convirtió en una herramienta de supervivencia intelectual. Ya no era suficiente que un hecho fuese declarado por una fuente de prestigio. Se exigía una verificación cruzada y empírica de cada aseveración. El ciudadano promedio desarrolló una aversión instintiva a cualquier forma de autoridad incuestionable, fomentando un sano y constante hábito de la duda metódica. El pueblo, en esencia, adoptó una postura epistemológica defensiva, consciente de que las verdades más cómodas suelen ser las más peligrosas. Sin embargo, la rehabilitación social no se limitó a las estructuras, implicó la reivindicación de aquellas ramas familiares históricamente menospreciadas. Pensemos en la descendencia de la rama Rivas de la que provenía Pedro. Habían vivido en el ostracismo por ser considerados parientes pobres, imperfectos o débiles debido a la intriga de hace 2 décadas. Tras la revelación del crimen, estos parientes lejanos, cuya humildad y falta de participación en la codicia era prueba de su integridad, fueron invitados formalmente a participar en los nuevos consejos de gestión cooperativa y en las comisiones de patrimonio. Se les ofreció un rol activo, no por su poder económico presente, sino por su limpieza histórica y su capital de honestidad. La marginación se transformó en una credencial de pureza ética, un giro irónico que San Telmo abrazó como prueba palpable de su nueva orientación moral. Por otro lado, la prevención contra el retorno de la corrupción demandó la creación de un nuevo cuerpo supervisor, una entidad de vigilancia interna independiente de los poderes locales y del aparato estatal. Este Observatorio Cívico de la Transparencia, financiado por un fondo de compensación generado por la venta pública de las tierras expropiadas, se dedicó a auditar anualmente, mediante muestreo aleatorio, las decisiones críticas de las nuevas cooperativas, la tesorería municipal y la administración del agua. El observatorio no tenía poder para imponer castigos penales, pero sí la facultad innegable de publicar sus hallazgos en foros públicos.
ejerciendo así una presión moral implacable y continua. Considere esto: el verdadero poder de control ya no residía en quien ostentaba el cargo, sino en quien vigilaba la pulcritud del proceso. Consecuentemente, el pueblo abandonó el mito de la excepcionalidad regional. Se aceptó que San Telmo no era superior ni noble de linaje, sino simplemente una comunidad más, falible, vulnerable a la ambición y al error humano. Esta humilde aceptación de la falibilidad humana resultó ser el antídoto más efectivo contra el ciclo de la soberbia que había engendrado el fraude 20 años atrás. La neblina de autoengaño finalmente comenzó a levantarse, sustituida por una luz dura y sobria, la luz de la verdad cotidiana y mundana. El único lujo que San Telmo se permitió fue la irrenunciable dignidad de no volver a mentirse a sí mismo, encontrando en la austeridad ética una fortaleza mucho mayor que la riqueza ostentosa. Tras haber desentrañado la urdimbre de engaños que aprisionó a San Telmo durante generaciones, la conciencia colectiva se hallaba en un umbral inevitable. La exposición del fraude genético y la subsiguiente cadena de traiciones y agresiones no solo había desmoronado la cúpula del poder, sino que había reescrito el pacto social más íntimo de la comarca. Es pertinente ahora que nos detengamos un instante en el punto de convergencia de estas revelaciones, donde las múltiples hebras de la investigación, desde el silencio infantil hasta la falsificación genealógica, se anudan en una verdad indivisible y compleja. La caída de las casas dominantes no se tradujo simplemente en un vacío jurisdiccional, sino en un vacío ontológico. Al perder la base narrativa que justificaba su estructura jerárquica, la comunidad se vio obligada a confrontar su propia inercia, la facilidad con la que se había acomodado al confort de una mentira suntuosa. Se evidenció que la opulencia exhibida era una especie de enfermedad autoinmune, donde el organismo social se atacaba a sí mismo para sostener una ilusión de superioridad. La verdad, aunque liberadora en su esencia, opera ahora como una fuerza corrosiva que obliga a replantear cada interacción, cada costumbre y cada supuesto sobre la honorabilidad inherente a ciertos apellidos. La lección que se desprende de esta convulsión no radica en la mera identificación del culpable, sino en la comprensión profunda de cómo se institucionaliza el engaño. El sistema de pureza, supuestamente diseñado para proteger el linaje, se reveló como la herramienta perfecta para la tiranía y la exclusión. El inspector Varela, al escuchar los ecos del sufrimiento de seres marginados, ya fueran animales encadenados o parientes desheredados, descifró la clave. La justicia no se encuentra en el centro ruidoso del poder, sino en las márgenes, donde residen los testigos silenciosos de la crueldad. Este cambio de foco investigativo, de lo grandilocuente a lo imperceptible, ha alterado para siempre la percepción de lo que constituye evidencia y testimonio en el pueblo. Considerando estos aspectos, el camino hacia la restauración no puede ser una simple vuelta al orden preexistente. Las iniciativas de transparencia tecnológica y la reivindicación de las ramas familiares ignoradas sugieren que el futuro de San Telmo reside en la horizontalidad y la verificación constante. Se trata de una reconstrucción edificada no sobre mármoles ancestrales, sino sobre la piedra humilde y verificable de la honestidad cotidiana. La comunidad ha internalizado que la debilidad de un sistema yace precisamente en el punto donde se exige la fe ciega. Reflexionando sobre este trayecto hasta aquí, es imperativo reconocer que el peso de la verdad ha impuesto una nueva forma de austeridad. La opulencia ha dado paso a la sobriedad ética y el prestigio por nacimiento ha sido sustituido por el valor del esfuerzo tangible. El pueblo se encuentra ante la tarea de transformar el trauma en memoria constructiva,
utilizando el doloroso episodio no como una fuente de resentimiento perpetuo, sino como la base de una vigilancia cívica inquebrantable. Esta nueva madurez colectiva, forjada en la decepción, es la verdadera recompensa de la investigación. La neblina que caracterizaba a San Telmo, metafórica y literalmente, se ha disipado, dejando al descubierto un paisaje moral sin adornos. Lo que queda es la estructura esquelética de una sociedad que debe aprender a vivir sin el bálsamo de la ficción histórica. El llanto del caballo, percibido por el niño mudo, se ha convertido en un eco de la conciencia, marcando el inicio de un nuevo tiempo. La etapa final de este relato ya no es sobre lo que se encontró, sino sobre lo que se ha aprendido. El costo ineludible de la verdad y la promesa de una paz edificada sobre cimientos irrefutables.